y lo primero que quería decir es que en una charla tratar los dos grupos conjuntamente pues obliga a simplificar bastante, porque bueno, son dos grupos de vertebrados muy diferentes y la verdad que al final pues cuando me puse a prepararla me di cuenta que tenía que simplificar un montón, ¿no? Así que básicamente lo que voy a contar es algunos aspectos así más generales de su biología que puedan ayudar a observarles y a entender sus hábitos. Haremos una especie de repaso de las especies que hay en el entorno del colmena nervioso, que son unas cuantas. Y por último, pues bueno, hablaré un poco de su problemática de conservación y tal. Entonces, sin más demora, pues bueno, empezamos con los anfibios, que yo creo que estos son cosas que casi todo el mundo sabrá, ¿no? Pero siempre conviene repasarlas. Los anfibios son los vertebrados que representan la transición del medio acuático al medio terrestre, ¿no? Y por lo tanto, pues todavía siguen muy ligados a este medio acuático. Son animales ectotermos, luego explicaré un poquito más en detalle qué significa eso de ser ectotermo. Y al estar muy ligados al medio acuático, principalmente porque creo que todo el mundo sabe que los anfibios tienen una fase larvaria que es totalmente acuática y que respira por branquias. Por lo tanto, siempre tienen que ir al agua para reproducirse. Y al estar muy ligados al medio acuático, pues todavía tienen una piel muy fina y muy permeable, con lo que corren el riesgo de desecarse o deshidratarse fácilmente, ¿no? Como todos ya sabéis, pues sufren a lo largo de su ciclo vital una metamorfosis para pasar de lo que es su fase larvaria o juvenil a adulta. Tienen fecundación externa como los peces, es decir, se fecundan dentro del agua, y los huevos todavía no carecen de una cubierta protectora que evite la desecación, por lo tanto también se tienen que desarrollar dentro del agua. Y bueno, tienen tres tipos de respiración. Como he dicho, los juveniles, las larvas, respiran por branquias, y los adultos pues pueden bien respirar de forma con pulmones, como nosotros, pero también tienen una respiración cutánea, porque luego, como veremos, pues hay algunas especies de anfibios que pasan la mayor parte de su vida dentro del agua. En España tenemos dos grupos de anfibios principales, que son los urodelos y que son los tritones y las salamandras y demás, y luego los anubios, que son lo que conocemos como sapos y ranas. Los reptiles pues ya serían los primeros vertebrados totalmente terrestres, ¿no? Entonces, al igual que los anfibios, también los peces son ectotermos, y los reptiles pues ya tienen la piel totalmente, bueno, ya tienen una piel recubierta de escamas que lo que les hace es que sean totalmente impermeables, es decir, ya no pierden agua y pueden colonizar medios bastante secos. Luego ya tienen fecundación interna, como podéis ver ahí, la cópula de lagartijas, y los huevos ya han desarrollado una cubierta también protectora, cáscara entre comillas, que evita pues eso, la pérdida de agua y que se desequen, y por lo tanto ya pueden poner los huevos dentro de tierra. Y todos ellos ya respiran de forma pulmonar. Y hay también dos grupos principales en España. Un grupo son los escamosos, el Open escomata, que engloba todo lo que son las lagartijas, lagartos y culebras, y luego los felonios, que son las tortugas. Bien, lo que os comentaba de que son ectotermos, supongo que todo el mundo ha oído que anfibios y reptiles son animales de sangre fría, que la verdad que es un término que no es muy adecuado, porque no es que la sangre sea fría o caliente, ¿no? Sino que ser ectotermo significa que tu temperatura corporal depende mucho de la temperatura del entorno, ¿no? De la temperatura que haya en el exterior. Y alcanzar esa temperatura es lo que todos los anfibios y los reptiles tienen unas temperaturas que se llaman temperaturas operativas, que son con las que pueden tener una cierta actividad. Y al contrario que nosotros, que somos endotermos, los mamíferos y las aves, que tenemos una temperatura constante, pues los anfibios y los reptiles, cuando su temperatura corporal o la temperatura exterior no les permite tener una temperatura corporal adecuada, pues están inactivos. Y eso determina mucho sus hábitos, ¿no?
No, puede parecer una desventaja, porque está claro que hay medios que no puedes habitar, como reptil o como anfibio, ¿no? Como los polos, pero también es una ventaja. O sea, necesitas mucho menos alimento que un endotermo. Por eso los reptiles y los anfibios pueden pasar grandes temporadas sin comer. En cambio, un ratón o un pajarito tiene que estar comiendo constantemente para poder mantener su temperatura constante. Y como he dicho, pues toda su actividad depende mucho de la temperatura que hay en el exterior. Y es por eso que bueno, pues no se suele ver reptiles ni anfibios en los días muy fríos, ni en los días ni tampoco en los días muy calurosos, porque igual que les afecta la temperatura, igual que por debajo de una determinada temperatura están inactivos, por encima de una determinada temperatura también están inactivos. Es decir, tienen que alcanzar una temperatura que se llama temperatura operativa. Y bien, los anfibios, como ya os he dicho, están muy ligados a medios acuáticos y siempre tienen que ir, en algún momento de su vida, tienen que ir al agua para poder reproducirse. Y además, al tener una piel tan fina y tan permeable, pues depende mucho de la humedad ambiental, no solo de la temperatura, sino de la humedad ambiental. Y eso hace que tampoco en cualquier momento del año puedas ver anfibios, es decir, porque no todos los anfibios están constantemente cerca del agua, puedes ver anfibios muy alejados del agua, siempre y cuando haya una determinada humedad ambiental. También eso hace que la mayoría de ellos sean nocturnos, de hábitos nocturnos, porque es por la noche cuando más humedad hay. Y, por ejemplo, pues días como estamos teniendo ahora en marzo, estos días lluviosos, que son temperaturas suaves, pues son días estupendos para salir a dar una vuelta a ver a anfibios. En cambio, los reptiles ya no dependen tanto de la humedad ambiental, pero sí dependen mucho de la radiación solar. Para calentarse y para adquirir su temperatura, pues depende mucho de que haya sol. Más que de que la temperatura ambiental sea alta, ¿no? Tienen un sistema de termorregulación en el que los rayos solares pues, les facilita mucho el calentamiento y adquirir esas temperaturas. Y básicamente, bueno, pues todos los reptiles, para mantener esa temperatura que les permite estar activos, pues se tienen que mover entre el sol y la sombra. O sea, a ratos tienen que tomar el sol, cuando han adquirido esa temperatura, pues se pueden ya mover por la sombra sin problemas y estar más activos. Y en nuestras latitudes, pues más o menos, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? El ciclo de un reptil y una lagartija es siempre un poco parecido, ¿no? A las primeras horas de la mañana tienes que dedicar un tiempo a solearte, a tomar el sol, se les suele ver sobre piedras que están más calientes y eso les permite adquirir la temperatura necesaria para iniciar su actividad y bueno, pues empezar a moverse, a buscar alimento, a buscar pareja, defender territorio, lo que sea. Y luego en los días muy calurosos, cuando la temperatura es muy alta al mediodía, también entran en una fase de inactividad, se refugian en la sombra y están más inactivos, por lo que he dicho antes, para no sobrecalentarse, que también es perjudicial para ellos. Y entonces luego tendrían otro pico de actividad por la tarde, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco para que os hagáis una idea, no quiere decir que los días de verano sean los mejores para ver reptiles, ¿no? Sino días soleados y que, por ejemplo, pues no haya mucho viento, que baja la temperatura y simplemente con que haya sol es suficiente para que ellos puedan calentarse y estar más activos. Y bueno, luego esto os quería comentar un poco también por resaltar un poco la importancia ecológica que tienen los anfibios y los reptiles, ambos en los ecosistemas. Son animales que son a la vez depredadores y presas. Como podéis ver aquí, ¿no? También sirven de alimento a otros y eso les convierte en elementos clave dentro de un ecosistema, ¿no? Son una pieza muy importante simplemente por eso, porque están en mitad de la clásica pirámide trófica y si algo les pasa a los reptiles, ahí además aparecen con algunos insectos también, pues todo el ecosistema se puede ver afectado, es decir, se pueden romper muchas relaciones que sean dentro de un ecosistema, ¿no? Y equilibrios y eso les hace que sean bastante importantes. Luego son animales que producen unos servicios ecosistémicos también importantes. El
principal quizás es el que proporcionan un buen control de plagas de forma natural. La mayoría de los anfibios y muchísimos de los reptiles que tenemos aquí se alimentan de insectos y además otros reptiles comen muchos roedores también, por lo tanto también proporcionan ese servicio, ¿no?, de controlar las plagas de forma natural. Luego muchos reptiles, no tanto los anfibios, pero algunos reptiles sí que comen materia vegetal y también intervienen en la polinización y en la dispersión de semillas. Y luego se les consideran muy buenos indicadores del estado de salud de un ecosistema o de un determinado hábitat, ¿no? Sobre todo porque son muy sensibles a pequeños cambios medioambientales. Los anfibios, por ejemplo, son muy sensibles a la contaminación y los reptiles también son muy sensibles a pequeñas variaciones de temperatura y cualquier alteración del hábitat pues se refleja en el estado de sus poblaciones, pues en la carga de parásitos que tienen y tal, y entonces pues son considerados muy buenos indicadores, ¿no? Y bueno, y ahora pues iba más o menos a repasar los hábitats principales, tanto de anfibios o reptiles, que tenemos en nuestro entorno, para luego pues comentaros un poco cuáles son las principales especies que podemos ver. Bueno, pues en cuanto a anfibios, las charcas naturales, que la verdad es que en el entorno de Colmenar Viejo no es que haya muchas charcas naturales, yo creo que sobre todo porque muchas de ellas han acabado siendo charcas para ganado, o sea que se han ampliado y se han modificado para que sirva de abrevaderos para el ganado. Y lo que sí que tenemos en Colmenar son muchas canteras abandonadas. Y muchas de estas canteras, pues con el paso del tiempo, se han ido rellenando de forma natural con el agua de la lluvia y además se han ido renaturalizando, han crecido vegetación en sus orillas y son puntos de reproducción muy importantes para anfibios. Y aquí en Colmenar tenemos muchas. La gran mayoría, tristemente, pues no muy bien cuidadas, bastante llenas de basura y demás, pero... Y luego también, al ser un territorio muy ganadero, pues también hay muchas charcas, como os he dicho, para ganado, que también son puntos muy importantes de reproducción de anfibios, aparte de los pilones y fuentes que hay, ¿no?, por todo el territorio de Colmenar. Y en cuanto al hábitat de los reptiles en nuestro entorno, bueno, pues yo me atrevería a decirles que desde el punto de vista de los reptiles así ibéricos es el hábitat ideal, ¿no? Es un paisaje bastante abierto, con muchos roqueros, muchas formaciones rocosas y muchas formaciones arbustivas, no es un bosque cerrado, y esto es un hábitat que gusta mucho a los reptiles en general. No sé, este tipo de formaciones rocosas así pues son el hábitat ideal de los lagartos ocelados o de la culebra bastarda. Y luego también tenemos muchos muros tradicionales de piedra que también son muy valiosos o sea, proporcionan un hábitat muy bueno para los reptiles e incluso para los anfibios. Los anfibios también se refugian en estos muros de piedra. Y bueno, las dehesas ganaderas también que tenemos, pues también son otro de los hábitats que son buenos para reptiles. Todos los hábitats que tengan superficies abiertas que permitan que entre bien el sol, y si además tienen una cobertura arbustiva y algunas rocas, pues son buenos hábitats para reptiles. Y ahora pues iríamos ya un poco a repasar las especies que nos podemos encontrar. En cuanto a los anfibios, bueno, pues dentro de lo que son los urodelos, bueno, os diría que los urodelos se caracterizan porque, bueno, una de las características así destacables que tienen es que pueden tener una fase adulta que puede ser totalmente acuática, es decir, pueden vivir toda su vida dentro del agua, o pueden tener dentro de la misma especie puede haber una fase adulta en la que sea mucho más terrestre, en la que solo vaya al agua en el momento de la reproducción y el resto del año viva fuera de tierra, ¿no?
Las larvas de los rodeos son muy similares a los adultos, no son como los renacuajos, que son muy diferentes de los adultos, sino que son prácticamente igual que los adultos, solo que con branquias. Y aquí pues están más activos, los rodeos están más activos hacia el final del invierno y durante la primavera. En cambio en verano pues es más raro verlos activos. Suelen entrar como en un periodo de inactividad. Sobre todo también los que tienen una fase adulta muy acuática, pues tienen que estar en charcas que mantengan agua casi todo el año, ¿no? Y tampoco va a haber demasiadas de esas, algunas canteras sí. Y bueno, hay 3 especies nada más en nuestro entorno que podemos ver. Dentro de las múltiples especies que hay en España y en la península ibérica, pues aquí podemos ver 3, de las cuales una es muy rara. El tritón ibérico es una especie que yo, por lo menos, cerca de Colmenar no la he visto, sí que la he visto hacia Hoyo, pero aquí pues, no sé por qué no la he visto, y es bastante rara. Y bueno, pues tendríamos el galipato, que es el mayor urodelo que hay en la fauna ibérica, ya puede llegar a medir hasta 30 centímetros en cabeza y cola. No es raro que se meta en las piscinas de los chalés, ya aparezca ahí de vez en cuando. Y una curiosidad de los galipatos es que pueden sacar, cuando les ataca un depredador, pueden sacar las costillas, lo cual impide que, bueno, dificulta que el depredador se los pueda comer, ¿no? Porque se le clavan en la garganta. Luego tenemos el tritón pigmeo, que es un tritón pequeñito, de unos 10 centímetros, 12 centímetros, que como veis tiene una coloración muy chula, verdosa, y que además en la época reproductiva dentro del agua desarrolla unas crestas dorsales muy llamativas y hace una especie de danza bajo el agua para atraer a las hembras. Y este sí que se puede ver por aquí, cerca del casco urbano incluso, en las noches adecuadas. Y este es el otro tritón, el tritón ibérico, que como os he dicho aquí en Colmenar, en teoría debería haber, pero yo no lo he visto. Es un tritón mucho más pequeñito, no medirá más de 8 centímetros y se caracteriza principalmente porque tiene el vientre de un color muy anaranjado, muy llamativo. Y luego iríamos con lo que son los anuros, las ranas y los sapos. Aquí pues sí que me gustaría decir que la denominación de rana o de sapo no es una clasificación realmente científica, sino que es más bien se utiliza un poco por conveniencia para diferenciar, bueno, pues unos tipos de anuros de otros que morfológicamente son algo diferentes, pero en realidad son todos anuros, es decir, no hay una clasificación científica que diga es rana o es sapo, ¿no? Las ranas suelen ser aquellos anuros que tienen el cuerpo más esbelto, que tienen unas patas muy largas, que tienen unas patas más largas, la piel parece más lisa, no tienen glándulas aparentes, suelen tener unos hábitos más acuáticos, viven más cerca del agua, no se alejan tanto del agua, y además las ranas sobre todo saltan, lo que llamamos ranas saltan, y suelen ser más visibles pues ahora, a partir de estas fechas y durante el verano. Además también son, bueno, todos los anuros tienen una comunicación muy sonora, se comunican por los sonidos que todos habréis escuchado en las noches de verano, ¿no? E incluso ahora. Y además para eso han desarrollado unos sacos bucales en la zona de la boca que sirven como cajas de resonancia y amplifican ese sonido. Y en cuanto a ranas, pues aquí en Colmenar solo hay 2 especies, la ranita San Antonio y la rana común, que ahora las vemos con más detalle. La ranita de San Antonio es una rana, podríamos decir que pequeñita, que es muy brillante, que tiene una franja negra en el costado y está sobre todo en charcas bien limpias y con mucha vegetación. Porque además si tiene vegetación arbustiva o arbórea mejor, porque es una rana que es muy arborícola. Suele cantar subida en una rama y para que se le oiga más, ¿no? Y atraiga a más hembras. Y luego la llamada rana común, que la verdad es que cada vez es menos común porque han bajado mucho sus poblaciones,
que yo creo que todo el mundo las ha visto en algún momento, ¿no?, de su vida, porque antes eran pues muy comunes y prácticamente en cualquier masa de agua con una cierta profundidad y vegetación, algas y tal, pues se las suele ver, suelen estar en las orillas de estas masas de agua y cuando se ven amenazadas saltan y se pasan un tiempo debajo del agua hasta que creen que el peligro ha pasado. Y luego lo que se conoce comúnmente como sapos, pues son aquellos anuros que tienen una piel, diríamos, más rugosa, que parece que tienen unas verrugas, que tienen más glándulas aparentes. Estas glándulas, bueno, no lo he dicho antes, pero todos los anfibios tienen una cierta toxicidad en su piel. Es simplemente una estrategia antidepredadora y a ver, para nosotros no es peligroso a no ser que no lo comamos o chupemos su piel o toquemos la piel y nos llevemos las manos al ojo, ¿no?, que nos puede provocar una irritación. Y en los sapos, pues estas glándulas son mucho más aparentes. Esta piel que parece más áspera y más rugosa es porque los sapos son de hábitos muy terrestres. Realmente pasan la mayoría del tiempo pasan fuera del agua y solo van a las masas de agua pues para reproducirse, ¿no?, para poner los huevos y poco más. Entonces te puedes encontrar sapos muy alejados a mucha distancia de donde haya una charca. Y son grandes, además caminan y caminan grandes distancias. Y los sapos, por ejemplo, pues están más activos ahora en primavera que en el verano, ¿no? Ahora, estas noches de ahora, pues, por ejemplo, a los sapos corredores ya se les puede escuchar, tienen unos coros brutales. Y en cambio en verano pues se les ve menos precisamente por eso, porque las noches no son tan húmedas, son mucho más secas y al ser más terrestres pues corren más riesgo de secarse. Bueno, tenemos unas cuantas especies que se pueden ver aquí, son 5, que os voy a seguir comentando por encima. Está el sapo partero, que es un sapito pequeño, que tiene un par de peculiaridades, y es que tiene un canto muy característico que se confunde con el del autillo, que yo no sé si luego Pedro y Ángel nos pondrán un canto de autillo, y es muy parecido. Lo único es que los sapos parteros suelen empezar a cantar. Se le puede ver incluso dentro del casco urbano, porque se pega grandes paseos buscando lo que eran antiguos lugares de reproducción que hoy en día pues, muchos han desaparecido, pero son muy filopátricos. Esto quiere decir que siempre van a la charca en la que nacieron. Y bueno, pues es fácil ver sapos parteros, sapos corredores andando muy despistados buscando donde algún día estuvo su charca, ¿no? Y como he dicho, pues forman grandes concentraciones donde bueno, fecundan los huevos. Cuando los anfibios es un macho sobre una hembra, eso se llama amplexo, y lo que está haciendo es que según la hembra va soltando los huevos, el macho los está fecundando, ¿no?, dentro del agua. Y forman concentraciones muy grandes y además ponen las puestas, los huevos los ponen prácticamente en cualquier masa de agua. No es raro ver puestas de sapo corredor incluso en charcos. Y son muy típicos, son cordones de huevos negros, y son unos cordones así que si os vais fijando cuando vais por el campo, incluso por los caminos, pues en esta época, pues cuando están empezando, bueno, ya llevan un par de semanas activos, pues ya veréis muchas puestas de estas. Y luego tenemos otros 2 sapos, por decirlo de alguna manera, que son muy escasos, que es el sapillo pintojo, que por ejemplo, este es un ejemplo de que parece más una rana que un sapo, y es lo que os decía, ¿no? La separación rana-sapo no es realmente muy científica. Y el sapo común, que en teoría también había en pueblos alrededor de Colmenar, pero es verdad que sus poblaciones yo creo que han desaparecido. Yo desde luego no lo he visto nunca a ninguno de los dos por aquí en Colmenar, pero en teoría deberían estar. Y ya pasaríamos a lo que son los reptiles, que hay un montón de especies. Esto la verdad que no sabía muy bien cómo hacerlo porque me pareció un poco aburrido ir viendo especie por especie, pero bueno, al final tampoco se me ha ocurrido otra forma, ¿no?, de iros por lo menos mostrando lo que son las diferentes especies de reptiles que podemos encontrar en nuestro entorno.
Entonces, bueno, pues empezaríamos por la salamanquesa común, que es quizás el reptil, junto con la lagartija común más urbano que podemos encontrar en las ciudades de España, ¿no? Es uno de los pocos reptiles que es nocturno, en realidad es un gecko, y está activo por las noches, y como está activo por las noches, sobre todo se le ve en verano, ¿no? Y es típico verle pues cerca de las farolas o de las luces de las casas, alimentándose de insectos, y este, por ejemplo, es un claro ejemplo de un buen controlador de plagas, ¿no? Se hincha a mosquitos. No me queda dicho, es un gecko, y siempre ¿cuál es la relación entre gecko, los geckos, las salamanquesas? Bueno, son diferentes terminologías. ¿Es el mismo O sea, animal? sí, es el mismo animal. O sea, en España solo tenemos dos especies de geckos o salamanquesas. Una es esta y la otra solo está en la zona más del Mediterráneo, es más térmica. Luego tenemos dos reptiles que son semisubterráneos o subterráneos, que son bastante difíciles de ver. El eslizón ibérico como veis, una especie de lagartija muy alargada con unas patitas que son casi residuales y que lleva una vida semisubterránea. Y realmente pues, solo se le ve cuando alguien se dedica a levantar piedras por lo que sea, pues puede aparecer, ¿no? Suele estar siempre debajo de las piedras o muy escondido entre la hojarasca, y la verdad es que no es fácil de ver, y además también hay muy pocos. Y luego está la culebrilla, que este sí que es un reptil curioso, porque es un ejemplo claro de convergencia evolutiva como una lombriz, ¿no? O sea, lleva una vida totalmente subterránea y como tal se parece mucho a una lombriz. Es ciego, como indica su nombre, y igual solo se le ve si levantamos piedras o tenemos que cavar algo, y puede aparecer, pero si no puede ser raro ver este reptil, y también es bastante escaso. Luego está ya lo que serían lacértidos, lagartos y lagartijas. Pues el rey de los lacértidos es el lagarto celado, es el lacértido más grande que hay en España, y yo creo que todo el mundo alguna vez lo ha visto, ¿no? Es un lagarto muy grande, muy verde, con unos ocelos azules muy característicos, y que sobre todo se le ve en zonas muy de roqueros y en zonas de roca. Luego la lagartija común, o de Guadarrama, también se llama lagartija lusitana, que igual es otro reptil que yo creo que todo el mundo ha visto. Es la lagartija que antes era muy común en las ciudades, en los muros de piedra, y que es uno de los ejemplos de reptil que ha sufrido una disminución muy importante de sus poblaciones. Todavía no está muy claro por qué, pero hay muy pocas lagartijas, cada vez hay menos, ¿no? Aunque todavía se ven, pero... Luego tenemos otra lagartija, la lagartija colibroja, que esta es bastante... no es fácil de ver, está más en las zonas adresadas. Es una lagartija que corre mucho y le gustan los grandes espacios para correr, se refugia luego en matorrales o algo así, y se le llama colibroja porque sus juveniles, pues ahí no sé si lo aprecia muy bien, pero tiene la cola muy roja. Y bueno, está por aquí en nuestro entorno, pero no es fácil de ver. Y luego está la lagartija colilarga, que igual, como su nombre indica, tiene una cola muy larga, y este sí es bastante común. Está muy ligado sobre todo a donde haya mucho arbusto. Es un reptil muy arbustivo, que se refugia mucho en los arbustos, y además es un reptil que se ha usado mucho como modelo de estudio en diversos estudios científicos. Primero porque es abundante, y segundo porque está en una diversidad de hábitats muy amplia, siempre y cuando haya matorral, y lo puedes encontrar en sitios muy degradados, menos degradados. Este sería un macho que en la época de celo pues, tiene una coloración muy naranja de la cabeza, muy amarillenta, y luego tiene unos ocelos azules muy grandes. Y esto sería una hebra, por ejemplo, ¿no? Que no llega a desarrollar la coloración naranja, la cabeza es más pequeñita y los ocelos son más pequeñitos.
Luego tenemos otra lagartija, la lagartija occidental ibérica, que es muy pequeñita y también es muy escasa y que también está muy asociada a arbustos, pero en este caso a arbustos muy pequeñitos, a lo que son más bien tomillos y ese tipo de, ¿no?, de romeros y bueno, no es fácil de ver tampoco, porque pasa bastante desapercibida y además tampoco es muy abundante. Y luego tendríamos ya lo que son las culebras o las serpientes. Que como veis, pues hay unas cuantas especies también, hay los alrededores de Colmenar y los alrededores de Colmenar. Tenemos dos culebras que normalmente se llaman culebras de agua, porque bueno, pues, se alimentan cerca del agua, pero no pasan su día en el agua. O sea, de vez en cuando se las puede ver en el agua, pero también se las puede ver fuera del agua. Y sobre todo es que en este caso, bueno, estas dos culebras de agua se alimentan mucho de anfibios también. Y bueno, esta sería la culebra reiterina, que se llama así porque tiene un patrón dorsal, un dibujo dorsal en zigzag que imita el de las víboras. Y además cuando se ve amenazada también la cabeza la aplasta y la pone en forma triangular para parecer aún más una víbora, ¿no?, y que la dejes en paz. Pero es totalmente inofensiva. Y de hecho cuando se la toca llega lo que hace, eso lo hacen las dos culebras de agua, se hace la muerta y además suelta un olor fétido, unas glándulas como las mofetas, pues, con lo cual huele muy mal. Entonces un depredador cuando lo manipula pues piensa que es un bicho muerto y además ya podrido, ¿no? Con lo cual no se la come. Y eso le pasa también a su prima, la culebra coreal, que es bastante más grande que la otra, pero que tiene el mismo comportamiento. Luego tenemos una culebrita muy pequeña, que es la culebra lisa, que está sobre todo en los muros de piedra, se alimenta mucho de lagartijas y bueno, la verdad que tampoco es fácil de ver, pero bueno, si alguna vez vais pasando por el campo, pues si os vais fijando en los muros de piedra, a veces están ahí, pues eso, tomando el sol o al acecho de alguna lagartija o algún ratoncito pequeño, arañas, y también comen insectos. Y nada, es una culebra pequeñita y también totalmente inofensiva. Y luego ya tendríamos lo que digo yo, pues tres culebras más grandes. Una de ellas es la culebra de herradura, que bueno, es muy característica por este dibujo y por eso se le llama culebra de herradura. Se supone que esto pues, parece una herradura. Es una culebra que puede llegar a medir bastante, de 1 metro, 1,20 m. Es grande y además, para su desgracia, le gustan mucho las construcciones humanas y no es raro encontrárselo en las fincas, bueno, pues en estas casetas o construcciones que hay en mitad del campo para el ganado, pues suelen meterse ahí, sobre todo porque además se alimenta muchos roedores y es un sitio donde hay muchos roedores. Y bueno, no salen bien paradas, ¿no? Cuando, en general las culebras, que era, bueno, eso ya lo comentaré luego en problemas de conservación, pues no salen muy bien paradas con desgraciados humanos. ¿Ya me estoy enrollando? Sí. Vale. Es que me veo muy ilusionado y es que ya... Vale, pues muy más rápido. Os comento rápido. La culebra de escalera, también una culebra muy grande, muy arborícola. También, bueno, se le llama escalera por su dibujo, por ese dibujo típico que imita una escalera y es una culebra también que cuando te la encuentras te puede hacer frente, no es peligrosa, pero si tiene que morderte te muerde, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco le va muy bien, precisamente por eso. Y luego la reina de las culebras, que es la culebra bastarda, que puede llegar a medir hasta 2 metros, y tiene además, se caracteriza por tener esta cara de mala leche. Y bueno, este es un gran depredador, de hecho come lagartos congelados, come conejos, come aves, ratas, lo que haga falta. Y bueno, es un bicho también que ha sido muy apareado, ¿no? Y las tortugas, tenemos 2 tortugas, este perro viejo, el galápago europeo, que prácticamente está extinguido. En la Comunidad de Madrid se le considera en peligro crítico de extinción y ojalá algún día lo veáis por aquí, debería haber, pero cada vez hay menos.
Y luego el galápago leproso, que sí que es muy abundante y está en el río, en algunas canteras con mucha agua, lo podéis ver, en Masa Santillana hay unos cuantos. Y bueno, aquí había puesto, pero no se ve muy bien, una foto en la que están los dos, el europeo y el leproso, para que veáis un poco las diferencias. Y bueno, en cuanto a conservación, como ya me he pasado mucho, bueno, pues simplemente decir que todos los anfibios y reptiles están protegidos en España por una u otra figura de protección, y que de hecho hay de toda esta fauna de protofauna que hay en España, 53 especies de reptiles y 20 de anfibios están en ese listado, ¿no? Con lo cual, estar en ese listado significa que las autoridades, las administraciones deberían hacer algo por su protección y por su conservación, cosa que no se suele hacer, ¿no? Los anfibios en general son los vertebrados más amenazados del planeta. Se les considera los vertebrados más amenazados del planeta, sus poblaciones en todo el planeta están en franco retroceso. Y además en España el 25% de las especies españolas de anfibios están en peligro de extinción. Todas las poblaciones de anfibios y reptiles han sufrido en las últimas décadas, y esto está además documentado científicamente y por seguimientos de asociaciones de biología y tal, han sufrido una disminución de sus poblaciones. Las causas, bueno, ya son más discutibles, y son especialmente preocupantes en los entornos urbanos y en los entornos agrícolas. En los agrícolas está claro, pesticidas, herbicidas, y las principales causas son la destrucción de sus hábitats, es la principal causa. Esto era una charca, además de natural, que está de hecho en el barrio de la Estación y que está en una parcela urbanizable, y que bueno, simplemente llegó una excavadora, la destrozó y luego echaron como una capa de cemento ahí, no sé muy bien para qué, pues como para evitar que vuelva a salir el agua o algo así, ¿no? Y no tengo ni idea de si se hizo un estudio de impacto ambiental antes o no, pero como os he dicho, están protegidísimos y da un poco igual, ¿no? Luego el cambio en las prácticas agrícolas pues también les ha afectado bastante, los muros de piedra, que últimamente hay una moda en cementarlos, no sé muy bien si es porque son más bonitos o qué, no tengo ni idea, pero esto perjudica bastante sobre todo a los reptiles. La contaminación, pues con productos fitosanitarios, esto es una cantera que está totalmente contaminada con algún tipo de residuo industrial, y de hecho vas y no hay nada de vida, no hay ni mosquitos, ¿no? Parece que tiene mucho que ver la desaparición de insectos que estamos sufriendo, ¿no? Y la pérdida de biodiversidad en general, porque como os he dicho antes, los insectos son la principal fuente de alimento tanto de anfibios como de reptiles. Canteras aquí en el entorno del pueblo que se utilizan como basurero, ¿no? No se aprecia muy bien, pero está lleno de latas, botellas, tal. Y luego en los anfibios en concreto pues están apareciendo una serie de emergencias, de enfermedades emergentes muy relacionadas con el cambio climático, que son los ranavirus y un hongo que provoca la pipiomycosis, que es un hongo que afecta a la piel de los anfibios, que como os he dicho es muy importante para ellos, es una piel muy permeable y bueno, está también extinguiendo poblaciones enteras. Y bueno, luego ya por último, pues lo que son especies invasoras, pues he puesto el típico ejemplo de los rinogatitos, que se considera una especie invasora, sobre todo cuando está fuera de las casas, ¿no? y que mata a un montón de reptiles, los atropellos en carretera. Para desgracia de los reptiles, las carreteras están calentitas y muchas veces van a calentarse ahí y mueren atropellados. Y los anfibios en sus movimientos para ir a unas charcas u otras, pues también tienen que cruzar multitud de carreteras, no son especialmente rápidos y mueren muchos atropellados. Y lo que os decía antes, el miedo irracional a algunas especies, ¿no? Esto es un bonito ejemplar de Pleura bastarda paleado y que además se ha colgado ahí en la valla de un huerto a modo de trofeo. Y bueno, y ya quería acabar recomendando, si tenéis más interés y os gusta pues
tema de anfibios y reptiles y ver más detalles sobre las especies, pues este libro que sacó la Asociación Española de Petrología y que es un libro muy bueno y nada, y que para ir al campo con ellos es estupendo. Entonces, si os interesa, comprar. Y eso es todo. Pregunta para Emilio, como no ha sido bueno y se ha pasado mucho, que sean escuelas. Pero se me pasó algo, sí, pero... Sí, se te pasa. Y acércate, además. Sí. El otro día, a propósito también de otra charla que hubo cuando el tema del vertedero, yo comenté que cuando veíamos muchas cigüeñas en una zona determinada, porque no sé, porque decía, esto arrasa con los anfibios, ¿no? Y no parecía que fuera la idea que él tenía, pero ahora te he oído decir que no sé qué especie de sapo, porque estaban desapareciendo bastante, y no sé si es debido a eso o cómo afecta, cómo impacta en la concentración que tenemos aquí ahora por donde vertedero también en los anfibios. Pues un poco es lo que dije también en la charla del vertedero. Realmente no tenemos estudios para ver si, primero para ver si hay tanta cigüeña como creemos que hay, o sea que nos puede parecer mucha, pero a lo mejor no es tanta, o a lo mejor, ¿sabes? Son concentraciones puntuales, y tampoco hay estudios sobre si ha afectado mucho a sus poblaciones. Otra cosa es que la cigüeña es un depredador natural de los anfibios, por lo tanto han coevolucionado juntos y los anfibios están bastante preparados para no ser exterminados por cigüeñas. Además, los anfibios la mayoría son nocturnos, entonces las cigüeñas no cazan de noche, no van a alimentarse de noche. Entonces, bueno, pueden comerse, sí, claro que comen anfibios y reptiles las cigüeñas, pero yo no sé hasta qué punto. De hecho, la literatura científica por ahora, que no te digo que, porque esto es como todo, que si hubiera más recursos y más estudios, pues se podría ver. Por ahora no está haciendo un llamamiento o una alerta sobre que aumente mucho la población de cigüeñas y eso esté amenazando a los anfibios. No es una de las principales, no se considera una de las principales causas de su disminución, si lo comparas, pues eso, con destruir sus hábitats, la contaminación, los pesticidas o incluso los gatos domésticos, ¿sabes? Que sí que son animales con los que los reptiles y los anfibios no han evolucionado y no tienen esas estrategias antidepredatorias. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo te quería decir, si no habéis visto, yo tengo fotos aquí en Moncardillo, que está pegada al Colmenar de la cultura de Coruña. Pues mira, estuve pensando en verla. Yo no la había visto nunca en ningún sitio, me la encontré en la carretera del canal, en la isla Moncardillo, hace poco, hace 3 meses. No sé, a noviembre de diciembre, estos días que ha hecho bueno de invierno, y me la veía ahí en la carretera, que la quité por supuesto, porque como no la se la manchaba. Pues ¿sabes lo que pasa? Que no está citada, pero yo sí sospechaba que pudiera estar por la zona. Pasa que tampoco es una culebra abundante y bueno, pues no, al final estuve dudando si meterla, pero digo, es que hay tantas especies. Ya que sí. Bueno, yo te digo otra más, pero sí, o sea... Para vuestra información, por lo menos una año. Sí, pues está bien saberlo. Además a la culebra de Coruña, otra curiosidad es que le pasa como a la culebra bastarda. Tienen veneno, pero es un veneno que para nosotros no es peligroso porque no nos lo pueden inocular. Porque lo inoculan solo con los dientes caseros y es un veneno que se utiliza sobre todo para ayudar en la digestión. Y eso es la culebra de Coruña y la culebra bastarda. Y una cosa muy rápida porque que había visto cigüeñas en el día de la noche cuando iba a echar el café en el estudio. Sí, supongo. Una vez, o sea, no son nocturnas, pero yo he visto cigüeñas por la noche. Sí, claro, porque comiéndose los... Sí, a las cigüeñas les gustan los anfibios y supongo que en estas noches que hay concentración aprovecharán, ¿no? Pero ya te digo que yo no me atrevo a decir si realmente están... Primero no me atrevo a decir lo que hablábamos el otro día, si realmente hay mucha cigüeña o no, porque es verdad que parece que hay mucha y que está aumentando su población, pero no sé hasta qué punto eso es preocupante o no. Y segundo, que tampoco me atrevo a decir si realmente están afectando a las poblaciones de anfibios, ¿no? O sea, yo no tengo datos. ¿No?
Ángel. A ver, mire, a lo mejor no he estado suficientemente atento, pero ¿has mencionado a la salamandra? No, Vale. salamandesa. ¿Y la salamandra dónde la metemos? La salamandra no hay enfermedad que yo sepa. ¿No hay? No sé si la habéis visto, genial, pero yo que yo sepa tampoco está citada aquí. La salamandra es más de la zona de la sierra. Entonces la llamamos salamandra y no lo veo cuando la veíamos en alguna... Es que a lo mejor hace unos años había, no sé. ¿Sabes? Pero desde luego hace años que aquí no está citada. O sea, la salamandra está muy restringida a todo lo que es la sierra y las zonas altas, más húmedas y más frías. Yo creo que por aquí abajo ni siquiera en hoyo ni tal hay salamandra. La salamanquesa sí, pero la salamanquesa es un reptil. La salamandra es un anfibio como el galipato y la salamanquesa es un reptil. Y la salamanquesa es la que podemos ver en las casas, cerca de las luces, comiendo insectos por la noche. Y por el día también se ven, ¿eh? Y lo que decías de la toxicidad de la piel de los anfibios, ninguno de los anfibios que por aquí es peligroso realmente para que lo toquemos con la mano. Ninguno. O sea, siempre y cuando tengas el cuidado, la precaución de si te los tocas con las manos. A ver, lo primero es que mejor no tocarles con las manos porque tienen una piel muy delicadita, los anfibios. Entonces, bueno, si necesitas tocarles para quitarles de un sitio tal, luego no te lleves las manos a los ojos o a la boca, pues se te van a irritar, pero poco más, a ver, pues tener mala suerte que te dé una reacción y... La alergia es más peligrosa, ¿no? ¿El qué? La alergia es más peligrosa. Pues sí, bastante más. O sea, y luego eso, y luego también, bueno, no lo he dicho, pero los típicos mitos que hay sobre los sapos son todos mentiras. O sea, los sapos no sufren, no te intentan, ¿no? No sé, es que hay... o sea, no, son inofensivos, no hacen nada. Lo de los príncipes tampoco. ¿Eh? Lo de los príncipes. Lo de los príncipes creo que tampoco. No tengo datos tampoco. Última pregunta por allá atrás y así ya pasamos a los cantos de las aves, que si no, los pobrecitos. Lo de si estás embarazada también es algo que es verdad. No. No sé muy bien en qué consiste eso, pero... Claro, pues si me parece que no